Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Convivencia Ciudadana. Soy Byron Mejía Cardona. Sabes que me puedes escribir al 300-597-7676 y también darnos sugerencias de qué temas quieres que tratemos. Es un programa de la comunidad y para la comunidad, la voz del pueblo y la voz de Dios. Y hoy me acompaña el doctor Sebastián Ramírez Echeverry. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Byron. Un cordial saludo para toda la audiencia, teleaudiencia de Convivencia Ciudadana. Para mí es un placer siempre acompañarte. Bueno, muchas gracias. Yo quiero que toquemos temas, pues usted es una persona muy ducha en el derecho y lo digo pues con orgullo. Y hemos tenido temas de código laboral, el código sustantivo laboral, ¿cierto? Del trabajo. Pero hoy tenemos un tema también candente porque es un tema del común, es un tema del televidente, de la casa, de aquel que incluso a veces actuamos porque el otro nos dijo. Claro. Y tiene que ver incluso cuando usted tiene, amable televidente, una casa, un apartamento, puede ser un solar, pare de contar, o lo que se llame propiedad horizontal. Pero nosotros escuchamos muchos términos con que cuando uno le pregunta a las personas, bueno, ¿y qué documento tienes de tu casa? Una compraventa, incluso en un carro se puede también. Sí, claro. Sí. Sí, Bueno, sí. entonces, ¿qué es una promesa de compraventa? Nosotros decimos, no tengo escritura, no tengo tal documento, pero tengo una promesa de compraventa. ¿Qué es eso? Bueno, Byron, como tú lo dices, efectivamente, ese es el diario vivir de nosotros los que ejercemos la profesión de la abogacía. Efectivamente, muchas personas vienen a hacernos este tipo de consultas. ¿Qué es un contrato de promesa de compraventa? Que inclusive muchas veces se confunde con el contrato de compraventa únicamente, quitándole la palabra promesa. Bueno, tenemos que decir en primer término que el contrato de promesa de compraventa es un contrato preparatorio, es un contrato previo. ¿Qué es lo que hace el contrato de promesa de compraventa? Prometer que se va a hacer otro contrato posterior, ¿sí? Entonces, en este caso, y lo más común que podemos ver es que los contratos de promesa de compraventa se utilizan más que todo pues para inmuebles, para compra de vivienda, de bienes raíces o para vehículos. Bueno, muy bien. O sea que esa parte que esencial, una cuestión es una promesa, no, una compraventa, pero en sí es una promesa. Eso. En todos esos formularios que uno consigue por una papelería o qué sé yo, ¿en todas dice promesa? No, lo que pasa es que ahí es donde viene la confusión, porque muchas veces las personas lo que quieren es hacer una simple compraventa, sea de un bien inmueble o un mueble, y salen haciendo, terminan adquiriendo inclusive minutas o formas de un contrato de promesa de compraventa. Para que la amable teleaudiencia lo sepa, cuando hablamos de un contrato de promesa de compraventa, las partes que están dentro de este contrato se denomina promitente vendedor y promitente comprador. El promitente vendedor, lógicamente, es el que va a quien se está obligando a vender posteriormente cierto bien, sea mueble o inmueble. Y el promitente comprador es el que se está comprometiendo a posteriormente comprar ese bien mueble o inmueble. No es en ese mismo acto, porque como lo dice el mismo contrato, es una promesa del uno vender y la promesa del otro de comprar. Es un contrato. Es un contrato. Yo te vendo, tú me compras, yo te pago y entonces vienen unas cláusulas que son las que nosotros denominamos como cláusulas y es dentro de esa promesa qué es lo que se va a llevar a cabo y si es el cumplimiento, los términos y todo que es lo que empiezan a especificar. Bueno, pero yo quiero decirle algo antes de ir a la otra pregunta, doctor Sebastián. Yo veo que las personas, una promesa de compra-venta, van y la llevan a la notaría. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Si no se lleva a la notaría, ¿no tiene validez verdaderamente o sí? Absolutamente falso. No es necesario llevarlo a la notaría. El contrato de promesa de compra-venta,
es un contrato que no requiere solemnidad, digámoslo, de que necesite autenticación o llevárselo o hacerse por escritura pública. No, puede ser un contrato privado donde simplemente las partes lo firmen. Si usted quiere le pone una huella como para mayor seguridad, pero no necesitan llevarlo a una notaría. Las personas lo hacen porque creen que o sienten que tiene más formalismo y más legalidad llevarlo ante un notario, pero la verdad, te lo digo, Byron, y con mucho respeto, pero lo único que hace es enriquecer más a los notarios. Eso he dicho yo. Incluso, no, qué bueno que usted con toda esa honestidad nos reafirma algo que yo he repetido en muchos programas. No tengo nada en contra de los notarios, para nada, ya ellos con su cuento, digo yo. Pero tiene validez, la gente cree, porque es que yo también voy a decir una cuestión, los notarios llegan y firman y dan fe de lo que les llevaron ahí. Puede que yo esté diciendo mentiras. Exacto. Y simplemente él puede decir, y esto lo digo y lo traigo a connotación porque hubo un problema en el Senado de la República donde un senador estaban peleando por una curul y de todas formas tuvieron que ir a autenticar algo. Eso fue en Bucaramanga, me parece. Y eso vi yo la noticia y resulta que el notario dijo la verdad. Él dijo, yo firmé algo, porque era una cuestión del senador, pero algo particular, pero eso incidía allá. Sí. Y dijo, yo firmé y di fe lo que él trajo. Entonces, miren, amables oyentes, la gente dice que incluso, y ahora hablaremos también, cuando un préstamo de dinero, un título o valor y todo esto, y la gente dice, pero tiene que ir a la notaría. No necesariamente lo hacen. Lo que pasa es que la facilidad de la notaría es que como ya se hace una presentación personal con cédula, inclusive hay algunos que llegan a hacer el sistema biométrico a través de la huella, pues eso le da, digámosle, un poco más de seguridad al trámite, pero no es obligación usted llevar una promesa de venta ante un notario. Bueno, ¿qué es una cláusula penal? ¿Qué es una cláusula penal? ¿Qué es? Porque es que ya cuando hablamos penal, ¿por qué? Bueno, antes de eso hago una anotación. Este contrato de promesa de venta normalmente lo que busca, su objeto, es asegurar que se haga un contrato posterior. Entonces, coloquialmente es lo que dice la gente. Es para que el otro no se me quite del negocio. Entonces, antes de hacer la compra-venta, lo que yo hago es, para que este no se me quite el negocio, le hago firmar una promesa de compra-venta para que ya aseguremos ese trámite. Entonces, en cuanto a la pregunta que me haces, Byron, discúlpame, la cláusula penal. La cláusula penal es una cláusula potestativa, es meramente potestativa. Lo que quiere decir que las partes dirán si quieren incluir una cláusula penal en ese contrato o no lo quieren. Entonces, la cláusula penal lo que hace es las veces de una tasación anticipada de los perjuicios. ¿Qué quiere decir eso? Si usted como promitente vendedor o como promitente comprador se quita del negocio o incumple con sus obligaciones en ese contrato, pues será llamado a cancelar una cifra de dinero, digámoslo, a título de sanción, una multa. Esa multa no puede ser superior al 50% del valor del negocio. ¿Sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de 50 millones, pues no podrá ser superior a 25 millones. Normalmente las personas pactan una cláusula penal equivalente al 10% o al 20%. Bueno, pero entonces, ahí para que me quites la duda mía a los televidentes, ¿por qué penal? O sea, porque es que cuando hablamos de lo penal, creemos que es cárcel. Cárcel, sí. Es que en Colombia se cree que lo penal es cárcel, porque hablamos de derecho civil, hablamos de un protocolo, pero penal, o sea, si la persona incumple, ¿cuál es el proceso a seguir? No, a ver, lo que pasa es que se utiliza el concepto de penal, pero es, digámoslo, el término adecuado es una cláusula sancionatoria. ¿Se sanciona qué? El incumplimiento. ¿Y cómo se sanciona? Pues con la imposición de una multa, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, cuando la persona incumple, eso se debe probar a través de un proceso verbal.
No puede ser un proceso ejecutivo, ya eso es algo pues mucho más técnico, pero es un proceso ante los jueces civiles donde usted debe mostrar que usted estaba con todo el ánimo de cumplir, que se llama allanamiento a cumplir. Yo estaba allanado a cumplir con mis obligaciones, pero la contraparte o la otra parte no cumplió. Usted prueba efectivamente cuál fue el incumplimiento y se hace acreedor a cobrar esa cláusula penal, el valor de ella. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Esa cláusula penal hay que redactarla muy bien. Muy bien. Y ahí es donde yo invito a las personas, asesórese siempre de un abogado, porque es que es muy complicado cuando hay veces ya las personas llegan con el contrato en la mano diciéndome, doctor, es que yo quiero que la persona que me firmó este contrato me cumpla y me pague la cláusula penal. Cuando uno va a mirar la redacción de la cláusula, quedó mal redactada. Entonces, cuando yo voy a cobrar la cláusula penal, tengo que tener en cuenta, si según la redacción se dijo que quien incumpla se hará acreedor a pagar una multa, entonces simplemente hay que mirar si debe cumplir la obligación principal y la multa o solo una de las dos, porque hay veces el incumplido solo paga la multa o cumple la obligación principal, y según la redacción de la cláusula hay veces cumple con las dos, la multa y la obligación principal. Bueno, es algo técnico. Pues. Dentro de esa parte de cláusulas, o sea, lo mejor es que cuando se vaya a llevar a cabo esa promesa de compraventa, sí, o esos documentos, porque hay varios documentos, sí, es mejor estar bien asesorados, porque también yo quiero hacerle otra pregunta. Dentro de estas cláusulas que son prácticamente condiciones, no sé, eso, sí, una cláusula prácticamente de unas condiciones. Sí, exacto. En común acuerdo, porque se sobreentiende que yo te pongo la condición y usted verá si me la acepta o no de una manera voluntaria. Exacto. Pero cuando vamos a los locales comerciales o a las viviendas, a la zona residencial, cuando el dueño es tan cansón, esa es la palabra, y quiere ir por delante, si a mí en esta promesa de compraventa, o al menos estamos hablando de compraventa, pero yo ahora quiero que me hable de la promesa esta que uno llena, que es una cláusula de arrendamiento. ¿Cómo lo llaman? O que le dicen a uno, yo te voy a arrendar esta casa, vale tanto, tráigame un formato. Y una aquí Minerva. Es lo que una Minerva, que eso es un Minerva. contrato. Un contrato de arrendamiento. Es una minuta que se llena. Y que le llamamos como contrato de arrendamiento, pero es una minuta que trae unas, ¿cierto? Sí, que trae ya preimpresas algunas condiciones. Eso también es para revisar en caso tal de que a uno ejemplo, para irnos a unos mensajes institucionales, para que ahí esté el televidente pendiente, sí, me hago entender. Cuando a mí me van a arrendar, hemos hablado de compraventa, enseguida volvemos y pasamos ahí, pero cuando me van a arrendar algo, las condiciones las imponen o las proponen. Vas bien, enseguida me lo respondes y ya regresamos con Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.
Estamos en Convivencia Ciudadana, amables televidentes, hablando de contratos de compraventa, o más bien promesas de compraventa. Antes de aclarar lo que dijimos ahora, cuando nos fuimos a estos comerciales institucionales, yo quiero decirte, las personas cuando adquieren una promesa de compraventa se creen dueñas de lo que adquirieron, pero hay algo más grave. Hay en muchos sectores de Medellín, Antioquia y Colombia, de los barrios periféricos, que a 3 personas le han vendido una misma vivienda con una promesa de compraventa. ¿Qué pasa ahí? Sí, eso es absolutamente un grave error. El contrato de promesa de venta, no tiene la vocación de transferir el dominio de un objeto o de un bien mueble o inmueble. Ese no es el objeto del contrato de promesa de venta. Como lo dije anteriormente, el objeto de ese contrato de promesa es garantizar la realización de otro contrato, que es el de compraventa. Entonces, las personas que tienen un contrato de promesa de venta y que creen erróneamente que son dueñas, hay que decirles categóricamente, no lo son, simplemente tienen una posibilidad de constituir un contrato adicional donde van a asegurar que la compra de ese bien, pero la promesa no se los asegura. Bueno, doctor, y cuando se trata de que a uno le dicen, mi mamá murió, mi padre también, nos dejó esto, pero a mi hermano le dejó esta situación y se la dejó con una compraventa. No sé si es que la mamá le vendió, ya cada cual verá, pero esas promesas de compraventa, que es lo que muchas veces estamos encontrando en viviendas, Sí. eso se tiene que ir a un protocolo, se puede legalizar o se pierde muy fácil, o hay que pelear con esa compraventa. A ver, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, en el caso que expones, Byron, si por ejemplo una persona firmó un contrato de promesa de compraventa y alguno de los dos muere, los herederos podrían ser demandados o llamados a cumplir con lo prometido por la persona. Entonces, efectivamente, ahí no moriría la obligación. Habría que iniciar las acciones judiciales pertinentes para buscar el cumplimiento y la ejecución de esa promesa. Bueno, mire, qué bien aclarar esa situación. O sea, que eso sí no lo sabía. Sí, sí. Una persona hace un compromiso de la promesa de compraventa, Sí, fallece. Resulta que la otra persona puede decir, vea, este fue el compromiso que nosotros pactamos. Y se analiza y es totalmente legal. Resulta de que llegan los hijos o el que tenga que llegar y dice, qué pena, a mí se me respeta esto. Lo puede hacer. Sí, claro, por vía judicial o haciendo el requerimiento, primero que todo, de forma directa. Ya si las personas se niegan a reconocer ese documento, pues efectivamente hay que buscar la vía judicial para hacerlo valer, notificar a todos los herederos determinados e indeterminados que se crean con derecho sobre los bienes del causante, o sea, del fallecido, y ya entrar pues en el debate judicial sobre la ejecución de esa promesa de venta. Muy bien. Pasos a seguir para la entrega de un inmueble. A ver, lo que pasa es que aquí hay que ser muy claros. Entonces, cuando nosotros hacemos una promesa de compra-venta, lo que generalmente hacen las personas es, dan un pago anticipado. Entonces vamos a poner un ejemplo práctico. Una casa vale 100 millones de pesos, ¿cierto? Usted y yo la vamos a negociar, yo soy el que la voy a vender y usted es el que me la va a comprar, Byron. Entonces, usted cuando firmamos la promesa de venta, me dice, le voy a dar a la firma de esta promesa, le voy a dar 50 millones de pesos. Entonces usted me los da, me los consigna como quiera. Y yo le digo a usted, listo Byron, perfecto, entonces usted me dio 50 millones de pesos, yo lo que voy a hacer es hacerle entrega de una vez del inmueble para que usted lo disfrute. En la promesa de venta tiene que quedar esta obligación, si no queda es nula. Tiene que quedar la cláusula donde se defina la notaría, en qué notaría, en qué ciudad, a qué horas se va a llevar a cabo la escritura pública de venta, ¿cierto? Sí. Si eso no queda estipulado, Byron, ahí estamos hablando de que hay una nulidad y ese contrato prácticamente no queda sancionado, no surge a la vida jurídica, ¿cierto? Entonces,
Ya nosotros anticipamos ciertas prestaciones, nos adelantamos, usted me dio 50 millones, yo le entregué el inmueble. Eso no quiere decir que ya el negocio está realizado, no, falta la escritura pública que es la solemnidad que exigen la ley en Colombia para usted traditar o vender o transferir el dominio de un inmueble. Entonces vamos a la notaría en la hora y en la fecha pactada. Ese día supuestamente pactamos que Byron me paga los otros 50 millones y inmediatamente salga la escritura, ya el comprador, o sea Byron, la lleva inmediatamente a registro, porque el registro de la escritura es lo que nos hace propietarios, no la escritura. El registro de la escritura es lo que nos hace propietarios. Muy bien. Bueno, estamos hablando de todo lo que son promesas de compraventa, que es cuando uno va y después uno no se asesora por lo general, o sea, la mayoría de personas, y después lo que quieren buscar es cómo demandar. Pero ustedes, los abogados, lo que primero exigen y piden es: enséñeme cuál fue el compromiso y cómo fue que ustedes llenaron esos espacios, ¿cierto? Exacto. Porque sí. de ahí es donde dependen muchas cosas. Sí, lo que pasa es que, a ver, el artículo 1611 del Código Civil establece los requisitos de la promesa de venta. Para que surja a la vida jurídica y tenga validez un contrato de promesa de venta, tenemos que analizar como abogados 4 situaciones. Que la promesa de venta sea por escrito, requisito indispensable. Segundo, que el contrato sobre el cual verse esa promesa sea de aquellos que la ley considera como válidos y legales, ¿cierto? Bueno, la tercera es que se determine un plazo o una condición para llevar a cabo el negocio, ¿cierto? Tiene que haber una fecha cierta o una condición cierta. Bueno, y la cuarta simplemente radica en que dicho contrato para su formalización únicamente falte la tradición de la cosa. O sea, tiene que quedar tan bien especificado de qué se trata el contrato de promesa de venta, que simplemente para su perfeccionamiento solo falte hacer la tradición de la cosa, o sea, en este caso, hacer la escritura pública de compraventa y listo. Bueno, me llama mucho la atención también un tema, que son las arras. Ah, bueno, ese es otro tema. ¿Qué son las arras? Yo primera vez que lo escucho. Las arras, bueno, son una garantía que no son muy utilizadas. Algunas personas sí lo utilizan, pero no son muy comunes. Es una garantía que pactan las partes para evitar ciertas situaciones. Son parecidas a la cláusula penal, pero tienen diferencias de fondo muy importantes. Las arras, como te digo, las partes pactan, vamos a hacer unas arras, vamos a dar unas arras que pueden ser de 3 formas: confirmatorias, sancionatorias y pueden ser de retractación. Entonces, cuando hablamos de arras confirmatorias, simplemente es que yo le digo a usted, Byron, vamos a hacer tal negocio y vamos a pactar unas arras, vamos a firmar una promesa de venta y yo te voy a dar unas arras, te doy 10 millones de pesos. Con eso te estoy garantizando, por eso decimos que hace las veces de una garantía, te estoy garantizando de que quiero hacer el negocio y por eso te estoy dando 10 millones de pesos. ¿Qué pasa con esos 10 millones de pesos cuando son arras confirmatorias? O si cumplimos con el negocio, o usted me devuelve los 10 millones porque ya cumplimos con el negocio y eso era una garantía simplemente, o usted abona esos 10 millones al precio del negocio. Esas son las arras confirmatorias. Las arras sancionatorias son un mismo dinero que se hace entrega. Entonces, si yo te entrego dinero a usted, yo le entrego dinero a usted, y resulta que hay un incumplimiento, entonces nos vamos a un juzgado y en ese juzgado demuestran, sí, es que Sebastián Ramírez, que era el vendedor, incumplió. Y supongamos que yo fui el que recibí las arras, digámoslo así, 10 millones de pesos. La ley, ojo con esto, la ley me obliga que como yo fui el que recibí esa garantía de 10 millones de pesos, le devuelvo sus 10 millones de pesos y le doy 10 más. O sea, se lo regreso doblado. Le entrego lo suyo y le doy 10 más.
Entonces, por eso se llama arras sancionatorias. Y las arras de retractación es simplemente como una excusa para yo quitarme del negocio, ¿cierto? Entonces yo le digo, Byron, ve, vamos a hacer este negocio de promesa de compra-venta y te doy 10 millones de pesos, pero si me quito, pues vos te quedas con eso. Vos te quedas con eso y no hay lugar pues a mayores sanciones. Entonces se establece una garantía de que si me quito, pues ahí ya de una vez estoy anticipando los perjuicios. Muy bien. O sea que de todas formas son condiciones que dentro de la normatividad en Colombia existen y hay personas que incluso se pueden ver implicadas en sanciones económicas porque ustedes de todas formas hacen valer y es legal ante la ley colombiana. O sea que no es ni comprar por comprar, ni vender por vender, sino que tiene que quedar asentado. Y queda claro, amables televidentes, que incluso le hago una pregunta así, abuelo de pájaro, como decimos los antioqueños. ¿Qué es legal que no necesite ir a la notaría? Por ejemplo, título valor. Una letra, una letra de cambio no tiene que ir a la notaría. Los títulos valores no deben ir a la notaría, no tienen por qué, no. Lo que pasa es que, como te digo, las personas a ciertos actos pues le quieren dar como un aire de legalidad creyendo que llevándolo donde el notario va a tener mucha más legalidad. Es lógico que sí hay que advertir que efectivamente la persona cuando va a la notaría pues exhibe su cédula, allá le hacen quizás un biométrico, entonces eso da pues cierta seguridad, pero no es necesario. Usted puede hacer este tipo de contratos en su casa, los firma, para mayor seguridad si quiere le pone huella con un huellero y ya no tiene ningún problema. Bueno, recomendaciones en estos momentos para la comunidad en general. Cuando vayan a alquilar, a tomar, a vender un local comercial, un negocio, que también es uno que se hace, y yo quiero preguntarle enseguida, ¿qué garantía tienen los comerciantes cuando llevan 20 años en un local y de pronto el dueño dice, qué pena, es que yo necesito el local, y se habla de una prima de ese negocio, que es el reconocimiento, me imagino yo, que le dieron a esa situación? Entonces ya regresamos y vamos a unos mensajes institucionales en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, quisiéramos al menos entrar en esa parte y colmar la inquietud de unos televidentes. Entonces, si yo tengo mi local, llevo 20 años en él, he sostenido mi familia, pero el local ya está acreditado. Esa es la palabra que nosotros hablamos siempre.
Pero de un momento a otro me llega el dueño y dice, pues, y teniendo en cuenta que el local es del dueño, Sí. que eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Pero resulta que se habla de una prima, ¿esa prima será legal? Sí, vea, lo que pasa es que ya estamos hablando de un tema, de un contrato de arrendamiento de índole comercial, el cual es regido por el Código Comercial, ¿cierto? En sus artículos 5, 18 y siguientes, en los cuales se establece que el propietario del inmueble podrá requerir el inmueble por algunas causales, porque amenaza ruina, porque necesita para habitarlo o para establecer un negocio totalmente diferente al que ya lleva el empresario o el comerciante arrendatario. Entonces, ojo con eso. No es que el propietario llega y se viene y se aprovecha de todo el buen nombre que hizo el comerciante y dijo, hombre, este negocio está muy bueno, este granero que montó este señor aquí está muy bueno, yo también voy a montar uno, le voy a pedir el local para yo también montar el mío y aprovecharse de todo, de todo ese esfuerzo de ese comerciante. Ojo que con eso ya lo que hace es referencia de la prima, es todo ese establecimiento de comercio, todo ese buen nombre, toda esa fama que cogió, se pueden cobrar perjuicios por parte del arrendatario al arrendador. Y las indemnizaciones son bastante cuantiosas. Bastante cuantiosas. ¿Cuáles son los requisitos para cumplir una promesa de compraventa? Bueno, los requisitos los que te mencioné ahorita, para la validez de una promesa de venta se requiere que sea por escrito, que efectivamente el contrato sobre el cual recaiga esta promesa sea de los que la ley considera válidos, lícitos, que se defina un plazo o una condición, y cuarto, que para su perfeccionamiento únicamente falte la tradición de la cosa. ¿Qué es lo que debo yo saber indispensablemente cuando voy a comprar un inmueble? Básico. Bueno, primero nosotros recomendamos desde nuestra firma de abogados, asesórese muy bien, mucho cuidado, porque primero yo le recomiendo a quien nos está viendo, va a comprar un inmueble, saque usted mismo la papelería, no deje que le entreguen los documentos. Mucha gente llega a hacer el negocio directamente con la persona y la persona o el vendedor le entrega, tome la escritura, tome el certificado de libertad, y la persona se confía de eso. Y lastimosamente, hoy en día, Byron, estamos viendo muchas situaciones muy delicadas, gente inescrupulosa, falsificando mucha documentación. Cuando ya la gente hace el negocio y va a mirar, no eran los dueños, era un certificado de libertad falsificado, una escritura falsificada. Entonces, la primera recomendación, saque usted los documentos, saque usted el certificado de libertad en cualquiera de las oficinas de registro, sea en la zona norte o zona sur, si es en el Valle de la Aburrá, efectivamente. ¿Con qué lo saca? Le solicita al vendedor que le dé el número de matrícula inmobiliaria, con ese saca el certificado, y en ese mismo certificado usted puede ver todo el historial del inmueble, y ahí mismo puede ver las escrituras de compraventa, y si quiere saca la última escritura de compraventa para ver si el vendedor, si efectivamente es quien dice ser. Bueno, ¿qué es un certificado de libertad? ¿La patente de ese inmueble o qué? Bueno, es un registro que lleva la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, adscrita a la Superintendencia de Notariado y Registro. Este es un certificado que lleva el historial del inmueble, todo lo que usted quiera saber, qué ha pasado con ese inmueble, compraventas, gravámenes, bien sea embargos, hipotecas, afectaciones a vivienda familiar, patrimonio de familia, lo va a encontrar allí. Por eso es el documento tan importante y es el que acredita, ojo, esto es lo más importante de ese documento, ese es el documento que acredita a una persona como propietaria de un inmueble. La persona no se acredita como propietaria con la escritura, no, es que eso es lo que antes nuestros abuelos tenían mucho, digámoslo así, ese vicio. Es que yo tengo escrituras de la casa, es que yo soy el que... No. Usted puede tener escrituras y puede tener los documentos que quiera, pero si usted no está en el certificado de libertad, usted no es propietario. Que viene ese apunte ahí, o sea,
La escritura hemos creído siempre y que toda la gente dice es que yo tengo escritura, pero vaya y mire el certificado de libertad y si no aparece puede tener lo que sea. Usted puede tener lo que sea y no es propietario del inmueble. Incluso cuando las personas les embargan el inmueble y todo ese historial ahí aparece. O cuando se dictan las medidas cautelares ahí mismo. Cuando aparece una medida de embargo, ¿qué es la medida de embargo? Es una medida cautelar que lo que hace es sacar el bien del comercio. Ese bien ya no se puede vender, no se puede transferir, porque cualquier compraventa, cualquier situación que llegue sobre un bien embargado va a rebotar, digámoslo así. O sea, no va a entrar porque ese bien ha sido sacado del comercio. Entonces es tan importante porque efectivamente nos permite observar ese tipo de cosas este certificado. Doctor Sebastián, hay otra situación que incluso sé que se la preguntan a los televidentes, como he ido yo aprendiendo al lado de ustedes. Cuando se habla y estamos hablando de bienes, ¿qué dicen las personas? Voy a aludir al abogado que me van a salir embargando. Entonces van y hacen una afectación familiar, que sí se le acepta, pero hay que cumplir con unos requisitos. Sí, no es hacerlo por hacerlo para eludir la justicia precisamente. Entonces, ¿qué son esos requisitos? ¿Cuáles son esos requisitos? Como para yo decir, voy a colocar una afectación familiar. A ver, lo que pasa, Byron, es que efectivamente muchas personas recurren a estas figuras para engañar, digámoslo, o eludir cualquier cobro de alguna deuda o de alguna situación que se les venga presentando. A ver, la afectación a vivienda familiar es la llamada ley de la doble firma, donde dos personas simplemente por convivir juntas o por ser esposos, pues acuden a una notaría, es un trámite simple y deciden hacer la afectación a vivienda familiar. Simplemente uno de los requisitos, si no estoy mal y me disculpa la memoria, Byron, es que el inmueble no supere el tope, si no estoy mal, Byron, y me disculpan si me equivoco, son como 250 salarios mínimos, si no estoy mal, para poder usted efectuar ese gravamen sobre el inmueble. Ese es el único requisito. Solo puede recaer sobre un inmueble, o sea, si usted tiene varios, solamente puede recaer sobre uno de los inmuebles. Listo. Sigo también con esto me llamó mucho la atención del certificado de la libertad y la escritura, sí, para que cada día nos quede más claro, cada momento. ¿Qué es primero? Es primero hacer la escritura, sí, registrarla, y ahí sí queda ir a instrumentos públicos. ¿Qué es primero? ¿Primero la escritura? Sí, efectivamente. Primero vamos a la notaría, allí ya se elabora la escritura, que es una solemnidad necesaria para llevar a cabo una compraventa de bien inmueble. Sin escritura pública es imposible. Entonces, necesariamente ahí sí necesitamos del notario, ¿cierto? Bueno, inmediatamente la notaría o la misma persona puede llevar a registro esa escritura para su efectivo registro en el certificado de libertad. Eso también se le llama folio magnético. Entonces allí registran esa escritura y normalmente se demoran más o menos de 10 a 15 días hábiles. Usted ya después de ese tiempo va a la oficina de registro y le dan una copiecita donde efectivamente le dicen si se anotó la escritura o no, porque el inmueble estaba embargado por cualquier situación. Entonces ahí le dicen a usted si le registraron o no le registraron. Se puede impugnar después de que se lleve a cabo esa promesa, si ustedes detectan de que hubo una manipulación o encuentran algo que no está establecido dentro de la norma jurídica. Sí, claro, o sea, ya dentro de esa promesa, pues se dan muchas situaciones, puede pasar que esa promesa no cumpla los requisitos y sea nula. Si es nula, eso es gravísimo. La nulidad en una promesa, ¿qué quiere decir? Que no cumplió los requisitos legales y por lo tanto estamos obligados a las restituciones mutuas. ¿Qué quiere decir eso? Si usted me entregó plata, yo se la tengo que devolver.
y si usted tenía el inmueble, pues me lo devuelve simplemente. Se sale del inmueble si lo estaba habitando y ya simplemente volvemos al anterior. Puede haber indemnización de perjuicios y claro está, si hay cláusula penal, el cobro de la cláusula penal a la persona que haya incumplido con la promesa. Bueno, esa diferencia entre la promesa de compraventa y la escritura. ¿Qué pasa cuando yo le dije ahora de que he encontrado sobre todo en los barrios altos, pues los barrios que sabemos que fueron construyendo la gente con su esfuerzo? Sí. Y conozco, he tenido en mi oficina, donde trabajaba en la inspección de policía, donde fueron 3 personas con la compraventa de la misma casa. Gravísimo. O sea, ya inclusive podríamos estar inmersos en un delito de estafa. O sea, ya nos estaríamos transitando de un ámbito civil a un ámbito penal, porque podría ser ya una estafa y lógicamente eso tendrá unas consecuencias civiles, porque la persona que haya cometido esos actos fraudulentos, además de las sanciones que se han expuesto en materia penal, también tendrá que responder por los perjuicios patrimoniales o incluso podría ser hasta extrapatrimoniales que le haya causado a la víctima de esa situación. Bueno, hemos hablado de compraventa de vivienda y del bien inmueble. También en esa figura, ¿para qué se emplea la compraventa, la promesa de compraventa? No solamente para viviendas, ¿para qué? No, la promesa de compraventa puede versa sobre bienes muebles o inmuebles. Por ejemplo, un vehículo es un bien mueble, lo que pasa es que es un bien sometido a registro, porque tiene un registro en el tránsito, tiene una condición especial, pero es un bien mueble y yo puedo hacer una promesa de venta sobre ese bien mueble. También puedo hacer una promesa sobre cualquier artículo, porque la ley en ningún momento nos establece de que tiene que recaer únicamente sobre inmuebles o sobre muebles, no distingue esa situación. Bueno, hablamos de la promesa de compraventa que es por escrito, la promesa, pero también se puede llevar a cabo verbal. No. Ahora, como les dije, los requisitos legales del artículo 1611 no lo impiden. Entonces, si estamos hablando de una promesa verbal, esa nunca surge a la vida jurídica y por lo tanto nunca existió. Muy bien, vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, antes de terminar, pues, porque es que quedamos siempre debiéndole a la gente el conocimiento tan amplio que usted tiene, doctor Sebastián, y que esto pega, porque es que esto del común,
acordémonos que los abuelos, pero también vamos hasta allá, hasta esas épocas, la palabra, mejor dicho, la empeñaban. Ah, sí, sí. ¿Cierto? Sí, claro. Yo creo que a ustedes se les multiplicó el trabajo es por la generación que tenemos, ¿cierto? Yo le digo, una posesión, yo puedo comprar una posesión. Sí, claro, la posesión se puede ¿Y qué es una posesión? Bueno, la posesión es un estado, ¿cierto? La posesión, efectivamente, cuando yo no tengo la propiedad, o sea, yo no me hice al inmueble según las leyes que establecen que debo hacerme un inmueble, bien sea porque posiblemente, supongamos, lo compré y efectivamente hubo escritura y esa escritura se registró. Entonces, digamos que yo entro a ocupar un inmueble de forma pacífica, pública e ininterrumpida. ¿Qué quiere decir eso? Yo no entré a ocupar cierto inmueble de forma violenta ni a través de alguna acción delictual. No, no, no. Lo hice, por ejemplo, eso pasa mucho, pues pasa en las viviendas, ¿cierto? Pero se ve más que todo en el campo, ¿cierto? Que una persona se hace un lote, va haciendo su casita, le va metiendo un sembradito y va haciendo actos de señor y dueño. ¿Qué son actos de señor y dueño? Son aquellos actos que me reconocen ante los demás como propietario, que un vecino diga, hombre, este señor tiene un sembrado allá, este señor es el que poda el césped, este señor siempre, este señor es el dueño. Entonces esos son los actos de señor y dueño, además de pagar el impuesto predial del inmueble, que también es muy importante. Entonces ahí estaríamos hablando de que si bien no tiene la documentación necesaria, pues es un poseedor de un bien. Listo. Ser un poseedor. Y puedo comprar la posesión, Byron. Sí. Puedo comprar esa posesión, lo puedo hacer a través de una compraventa, no necesariamente tiene que ser por escritura pública, puede ser por un documento privado y simplemente esa posesión que tenía esa persona, por ejemplo, si usted tenía una posesión de 20 años, yo entro a sumar esa posesión para mí y me legitima después para iniciar una acción judicial contra el verdadero propietario para que me adjudiquen el inmueble a mí por posesión o prescripción adquisitiva. Bueno, doctor, pero entonces ahí sí quiero despejar una duda de unos televidentes. Cuando se trata de una sucesión, me hago entender, pero la persona, la única que quedó viva, y esto es un caso muy de la vida real, lleva toda la vida viviendo ahí, pues porque vivió con sus hermanos, con su familia, una familia buena, porque es una familia buena. Y le resumo, simplemente la única que cogió fue ella. Detrás de ese bien, porque es un bien que está valuado en más de 1.500 millones de pesos, resulta que hay los sobrinos, los nietos, no falta pues todos los que están ahí, pero aparecen los hijos de sangre, por X o Y circunstancia, la familia no se mantenía tan unida sin haber sido, no haber peleado nunca con esos papás ni nada de eso, sí. Pero esos hijos, esa posesión, esa persona sí se puede quedar con todo eso o hay que levantar sucesión si esos hijos llegan a levantarla. Sí, efectivamente la persona podría iniciar un proceso de pertenencia acreditando lo que te dije con anterioridad, que hace actos de señor y dueño, mejoras, responde por los impuestos prediales, siempre ha actuado como señor y dueño del inmueble y si lleva más de 10 años de posesión. Sí, pero entonces ahí voy, listo, ¿no? Y ellos mismos dijeron no la vamos a retirar de ahí, no, jamás, no, pero ellos requieren hacer actos de la sucesión. Porque son hijos de esos papás legítimos. Sí, lo que pasa es que ellos pueden, según el caso y sin entrar pues mucho, como, porque no conocemos mucho la situación, pero según lo que me expones, sin entrar mucho en la situación, ellos pueden adelantar la sucesión, es que la pueden adelantar, pero ella por aparte puede adelantar su proceso de pertenencia. Entonces ella puede hacerse a ese inmueble. Sí. Lo que pasa es que si ella ya entra a reconocer dominio ajeno, de otras personas, pues ahí va a tener problemas con la posesión, porque eso es contrario. Lo cuento porque me lo solicitaron ahora, pero para rematar con broche de oro, yo puedo comprar un segundo piso de una propiedad, de un inmueble, que no han desenglobado. Ese es otro problema, hay que hablar del desenglobe. Eso es un serio inconveniente, ¿cierto? Porque es que como es un inmueble que no ha sido desenglobado, hace parte de una sola unidad.
Por lo tanto, usted si lo va a comprar, lo haría a través de una compraventa privada, sin escritura pública, sin registro, o sea, sin registro de esa escritura. Entonces usted se expone muchísimo por cuanto usted, si bien está determinando en un contrato privado que ha comprado un segundo piso, pues la verdad, lo que usted está haciendo ahí quizás sea un grave error, por cuanto lo que usted debía hacer más bien es comprar una parte o una porción de ese inmueble. Por ejemplo, comprar el 50%, una cuota parte que llaman, y quedar con el que le vendió en común y proindiviso, o sea, ser codueños de toda la propiedad y posteriormente hacer la división o el desenglobe. Pero ese dinero de pronto, si yo llego a un desenglobado, no se está corriendo el riesgo de que pierda. ¿Cuál dinero? Si llego a copar el segundo piso que te dije sin desenglobar. Exacto, exacto. Por eso es un riesgo de decir yo compré el segundo piso, apartamento 201, sabiendo que no está desenglobado. Eso es un riesgo porque ese negocio únicamente se haría por un documento privado. Y sabemos que para comprar inmuebles, sea la totalidad o una parte, tiene que ser a través de escritura pública. Y como no ha sido desenglobado, pues lo mejor es que usted compre una porción de todo el inmueble. Mejor dicho, hay que tener mucho cuidado. Hoy estamos y vamos más adelante a seguir hablando de este tema, porque yo siempre escucho el clamor, esa es la palabra, la queja de la gente, decir, mira, a mí el abogado me robó la plata. ¿Por qué? Porque no me defendió sabiendo que yo tenía una promesa compraventa. Pero es que lo que no cuentan, y como decimos nosotros en la radio y en la televisión, a ese cuento le faltó una parte. Sí. No, y una aclaración, Byron. Puedo comprar una posesión, pero me arriesgo a que llegue el verdadero propietario y entable acciones en contra mía en aras de sacarme de su predio. Entonces a mí es el que me toca ya empezar una defensa, bien sea defenderme del propietario o bien sea demandar al propietario para hacerme por prescripción adquisitiva a ese inmueble y quedar de una vez como propietario. ¿Sabe otra bomba de tiempo que está pasando yo ahora que estoy en la Secretaría de Movilidad? Y es que la manera de negociar los vehículos, las motocicletas, y después arreglamos y después cuadramos los papeles, los documentos. Eso es un rodante, una bomba de tiempo rodando por todo. Hay que hacer el traspaso de forma inmediata. Inmediata. Si no lo hace, los riesgos son inmensos. Bueno, recomendación para las personas cuando vayan a copar, que entre otras cosas aprendí al lado de ustedes, la gente dice mucho, me vendieron el aire no se vende. No. Es mejor las cosas saneadas, sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Empezar por lo de instrumentos públicos. A ver en qué condiciones se encuentra. Exacto. Primero, pues si usted puede, asesórese de un abogado en este tema. Segundo, si no puede conseguir un abogado, saque usted misma o usted mismo la documentación, escritura pública, certificado de libertad, si puede. Yo le doy esa recomendación, vaya donde el abogado que le lea documentación y le diga si el documento está en legal forma, digámoslo así, puede hacer la compra tranquilo o si debe tener ciertas advertencias. Muy bien. Importantes. Doctor Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Una pregunta hacia quemarropa. ¿A un abogado también lo han tumbado? Siempre, bueno. Muchas veces, claro. Hay gente como los médicos también se mueren, dicen por ahí. Doctor Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros en Convivencia Ciudadana. No, me encanta estar aquí, Byron, y siempre que me invites por aquí vamos a estar. Muchas gracias. Recuerda que en Facebook nos ves, Convivencia Ciudadana Teleboyacá, y en YouTube también Convivencia Ciudadana Teleboyacá. Soy Byron Mejía Cardona, director del programa La Franja Convivencia Ciudadana. Te esperamos también todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en la emisora Minuto de Dios, 1230M. Muchas gracias, hasta la próxima. Y agradecerle a nuestro director de cámaras y toda esta cuestión, todo el protocolo que se hace, Andrés Felipe Jiménez, y por supuesto a nuestro camarógrafo Jairo Gutiérrez. Hasta la próxima.
Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.